¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Estamos aquí una vez más reunidos, todos juntos, todos listos y preparados para continuar con esta gran ceremonia de apertura, de disfrute y de gozo que vamos a llevar a cabo a lo largo de este vídeo durante un ratillo. Porque sí, ya veis, soy un usuario enorme de burbujas. Me van mucho las burbujas. Y esto ya no me entra. Ya no me entra más. Y más me va lo que va dentro. Entonces, después de hacer el show off ahí, el baúl de plomo lo vamos a dejar para el final, creo yo. Porque si no, luego lo demás nos va a saber a demasiado suave. Entonces, creo que vamos a empezar con estos paquetes que son sugerentes. Y vamos a ir avanzando aquí. Creo que estos son cartas nuevas, parece, todo. Nuevas, bonitas, bonitas, nuevas. Este es uno de los paquetes difíciles de abrir. Y este, creo que de los que vienen con cartón plegado. Tiene toda pinta. Entonces, vamos a hacer un sitio. Vamos a coger la máquina de matar, el terminador. Vamos a quitar los pelos de gato. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Me gustaría saber cuántos metros llevo gastado de burbuja desde que he hecho mi primera compra. Me gustaría saberlo. Pero el contenido lo merece, ya lo sabéis. Decían que habían encontrado... Uy, pues esto es plomo, nos hemos equivocado. Esto es mandanga, porque solo hay una persona que me meta así las cartas. Bueno, vienen todas sin funda. No, igual no. Igual no hay plomo. Oh, mira para ahí. A ver, así. Mahamoti. ¿Qué cara tiene el nota? Tiene cara malo este. Es un demonio, un Dijin es un demonio, no lo olvidéis. Y las lámparas de Aladino es algo chungo. Pides deseos a cambio de algo, siempre. Eso es lo que no te dicen en Aladín. Todo es muy divertido y todo es muy bonito. Pedir es gratis. No, amigos. Hay leyes universales que rigen el equilibrio de las fuerzas y de las energías. Nada de lo que te llega es gratis a menos que tú hayas dado algo antes. Entonces yo he dado pasta y me ha llegado este cartón. Cartón por cartón. Ni eso. Papel por cartón, pero ni eso. Porque es digital. O sea que es muchísimo mejor. Es solidificar lo intangible. A ver qué por aquí. Yo creo que es un taco de básicas. De las viejas. Sí, señor. Están reventadas. Estas la verdad que son terribles porque listarlas es un curro absolutamente demencial. Estas las vendía un paisano. Portal 1, versión 1, creo que son todas estas. Y aquí, borde blanco, algo en borde blanco. Sí, esto era un taco entero. Esto era un lote. Las de quinta. En Japón hay gente que le gustan un montón. La verdad que tienen una ilustración que es acojonante. Está súper chula la ilustración. De todas las de quinta, de todas las tierras y de todas las versiones. Sí, están un poco rascaditas. Son muy sufridas. Las cartas en borde blanco son muy sufridas. Entonces, bueno, ni tan mal. Vamos a apartar el relleno para un lado, porque es lo que es, relleno. Odioso y... Vale, aquí hay un negro grisáceo. Esto quiere decir que son cartas Ice Age, Revisev, cuarta. Vale, esto debe ser un taquito que cogí de cuarta edición, que es donde vimos el Mahamoti. Sí, esos son bosques. Estas bolsas yo no sé cómo hacen para meterlas. Pero para sacarlas son terribles. Y tengo miedo de dañar las cartas, porque una carta, cuanto más dañada está la carta, más fácil es de que se siga deteriorando. Una carta mint es mucho más difícil.
Pero cuando ya tiene debilidades la carta, porque llevo golpes o mucho rozamiento, el hecho de meterlo en una funda puede generar una doblez y sacarle un blanco a la carta. Vale, estos bosques tienen una pinta excepcional. Sí, tienen algunos tics. Near mint, excellent. Chulísimos. Esto era un taquito de un paisano que vendía estas cartas de cuarta. Bueno, una Darblas de Return... no, Ravnica Remastered, ¿no? Me parece. Return to Ravnica. Una Tempting Worm. Cosas variadas. Y estas están brutales. Las cogí porque están de sobre prácticamente. Ese grisáceo indiferenciable. Indiferenciable no. Lo opuesto. ¿Cómo es lo opuesto? Indiferenciable. Totalmente característico. Absolutamente inconfundible. Excepcionalmente diferente. Y aquí unos cuantos más de estos que están... Buah, es una pasada que estas cartas hayan llegado en este estado después de 30 años. Es increíble. 30 años en el 2024. ¿O no? Esto es 96, creo. Vale, no llegó a los 30 años. Poco le queda. Poco le queda. Si estás viendo este vídeo dentro de un año, serán 30 años. Y estas están impolutas. Da gusto verlas sin rascazos ni nada. Prácticamente de sobre. Algún tic, porque dicen que... Bueno, no dicen, lo he visto. Muchos japoneses tienen las uñas muy largas, muy largas. Y cuando manejan cartas, yo de hecho muchas veces que me descuido un poco y me dejo las uñas igual un poco largas nada más, hay veces que me miro las uñas y me las voy a cortar. Porque marcar una carta es extremadamente fácil con las uñas largas. Muy, muy fácil, en los cantos sobre todo. Entonces no me seáis cerdos, cortaros las jodidas uñas, porque además es peligroso para la salud de vuestras cartas. Ya no por nada más. Aquí yo no sé cómo las han metido. Yo creo que les han hecho daños alguna. El hecho de meterlas aquí. Este es dificilísimo, esta ilustración. Pero la carta creo que está en bastante mal estado. Aquí al comprar en lote te la juegas bastante. En las fotos la verdad que parecía que tenía un mejor estado. Mira, como un pegote. A ver. Huelen un poco humedad. Todas de portal, creo. Que una carta de cuarta edición esté impoluta y no huele humedad, pues mira, porque a veces que están impolutas y huelen humedad igual. Entonces se agradece, se agradece. Aquí el tío al menos me metió protección. Sí, de estas hay pocas. De esta ilustración. Y esta la separaría para mí, porque hay poquísimos del dibujo este. El típico es el del árbol en el medio. Este es el más común, creo que es el V1. Y esta es la isla V1, la montaña V1. Son de las que más hay. Este creo que es el pantano V1 también. La llanura V1. Este no. Este pantano ya es un poco más difícil de pillar. Ya veis que hay menos. Islas no hay ninguna otra más que esta. No importa, porque bueno, a ver, el precio fue... ¿Veis? Este pantano también es complicado. El precio fue... y este también. El precio, este lo acaban de reeditar en Dominaria, en el borde guapo. Los tengo en foil, es increíble. Si no me equivoco, creo que sí, porque son muchos estilos de tierras que me gustan y a veces que me pierdo un poco. No sé qué estaba diciendo, las cartas me distraen. Pero que sí, las compré relativamente baratas. Entonces es como que, bueno, en el peor de los casos... Esta está muy buen estado, eso pinta muy bien. En el peor de los casos dices, bueno, si vienen destrozadas con lo que pagué, pues dices, bueno, le gano menos o bastante menos, pero le ganas algo, ¿no? En la mayoría de los casos. Vale, aquí me he metido en rellenuto para llenar la bolsa y que me sea más difíciles de sacar. Vale, aquí el típico ilustración de pantano. Muy chulo. Muy chulo. Y aquí de tapa le meten unos bosques de los guapos. Bueno, bien, un buen taco de tierras. Está el gramo de peso desde Japón en 0,36 euros, 0,36, 36 cents el gramo de peso en traer.
La última vez que lo miré, si no recuerdo mal, porque va subiendo, evidentemente. El dinero vale menos, pero el peso de las cartas sube. Y entonces pues nos pasa esto. Hay un montón de factores que hagan que suba, no solamente la inflación. Los impuestos a los combustibles, eso ya te sube directo. La subnormalidad esta de la ecosostenibilidad subnormal de el ecobiodiesel, que hace que sea super eco, tan eco que tengan que romper bosques para poder cultivarlo. Todas esas cosas, ¿no? Uf, reventado el señor Mahamoti. Pegó unas buenas hostias este. A ver los Winter. Esto ya es bastante chumbero, entonces hay que revisarlo así rápidamente. Vale, no están nada mal. Estas salieron bastante baratas. Entonces estoy viendo... Vale, bien. Porque en las fotos no se ve nada. Es como si yo te cojo esta carta y te la pongo ahí en fotos mucho peores. Aquí se aprecia muchísimo que tiene un desgaste bestial esta. En las de allá no siempre. Algunos son un poco perros. Sí, esto es un LP como un mundo. Sí. Bueno, muy bonito de todos modos. El oso está igual de enfadado. Y revienta igual. Estos son los primeros que consigo en este estado. Complicadísimos de conseguir. Ah, es verdad. Y luego me lancé a coger algunas cosas nuevas. Que son foil, son marco antiguo. Y estas me gustaron mucho también. Esto es un bicharraco bestial. Por eso le metí mano. Y tiene un foil muy bonito. Este, para esos seguidores de Premodern, mira, hasta le metieron esto. Mira tú. Qué amabilidad tan extremadamente innecesaria por parte de los japos. O del japo que me has mandado. Una funda muy holgada, no me gusta eso. A mí me gusta que vaya bien prieta. Que agarre bien lo que va dentro. Pues ya veis, tiene un foil muy chulo. Es una pena que sea marco nuevo. Cuando salga marco antiguo me lo escogeré. Esto es un bicho que cuesta un mana menos por cada instantáneo conjuro que tengas en el cementerio. Y luego tiene una cosa aquí que es una habilidad nueva, que es guard, que es como, no sé cómo será en inglés, pero es como escudo o algo así, o protección, que a menos que el oponente que le lanza un hechizo pague 2 adicionales, hechizo o habilidad, ojo. Si no los paga, la habilidad o el hechizo se contrarrestan. Entonces, eso es una carta muy interesante. A mí me gusta mucho porque entra muy rápido y cuesta mucho quitárselo del medio. Porque si no le hacen target, tiene que ser un barredor de mesa. Y el barredor de mesa es lento, tipo eso, ira de Dios o así, ¿no? Y esto es otra buena tralla que me he pillado. Aquí hay un par de ellos, un Pyroblast que estaba... Esto viene cada uno de cada casa. Estos sí que son del chaval que me ayuda a mí a pescarlas por allá. Vale, muy bien. Y vamos a ver el estupor. Este estupor se viene con papi, porque estos prácticamente no quedan y esto es una buena bomba. Esto es una buena bomba. En las cartas de Time Spiral, solamente una por sobre venía con marco antiguo. Si mal no recuerdo, que esto ya tiene años. Y cuando te toca foil, pues es una tirada bajísima. De hecho, hay cartas, por ejemplo, el Thought 6, que hicieron algo parecido en la Time Shifted 2, en la Time Spiral 2, que está así girado el icono. El Thought 6 es un Dures mejorado, que hace que le puedas quitar también criatura y pierdes 2 vidas, ¿no? Y es una carta nueva, y la sacaron en borde antiguo con un foil espectacular. Pues esa carta, yo no recuerdo cuánto andaba, 250 pavos creo que andaba cada uno. Japo foil, porque salen poquísimo, es dificilísimo que te toque una foil de esas. Es un embudo de probabilidad que es extremo, porque es de 15 cartas del sobre, es una rara, que sale aleatoria. De hecho, vale tanto lo mismo una común que una rara, creo. Porque la única que te sale en el sobre con marco antiguo es aleatoria. Entonces, me metieron un top loader.
Claro, si te cae la bomba y te cae en borde antiguo y te cae foil, pues empiezas a hacer cribas y dices tú, la probabilidad de esto es increíblemente baja, ¿no? Que estará medido. Estará medido para que digas tú, vale, si me compro X cajas de esto, me tienen que salir X bombas. Y precisamente por eso es por lo que cuesta tanto. Si tienes que abrirte 12 cajas para abrirte uno de esos, no creo que sean tantas. Igual con que sean... Bueno, sí, igual sí. La medida solía estar por ahí, por el case, ¿no? Que te trae 6. Es decir, 2 cases de cartón. Esto está... Le meten aquí el film este de embalar comida. El powder keg no es de comer, pero bueno. Vamos a ver. Wow, es horrible. Y está roto a la basura. Wow, mirad para aquí, impoluto. Esto sí que es una buena tralla. Vale, tiene aquí un tic muy leve, no se nota el dedo. Qué pena. Uf, y tiene aquí una buena cascada. Canté victoria antes de tiempo. Por delante está increíble. Tiene aquí un pegote. What the fuck? Es tinta, parece tinta. Vale, pues nuestro gozo en un pozo. De pensar que está Near Mint a... Bueno, pues LP igual. LP igual no, porque está muy bien la carta. Pero vamos, que... Si pasa de good... Además tiene esa mancha ahí. Lo estoy viendo ahora mientras saco esto de aquí. Y tiene mala pinta eso. Es una mancha que no abulta para afuera, no se le nota pasándole el dedo. Y entonces... Así me acabo de quedar yo al ver esa carta. Así me quedo en otras ocasiones. Cuando vienen bien, mira, los dos ejemplos extremos. Vamos a ver. Unos planas, unos ritual, unos durex, unos terrors guapísimos. Y aquí unos ritual, una tierra estéril. ¡Guau! Esto con fuerza impía, menuda bombaza de carta que era esto. Regenera. Ya el tema de regenerar es una habilidad que está totalmente en desuso. Yo creo que como los nuevos jugadores son, en general, gente blanda, gente débil mentalmente y psicológicamente, por eso ya no hay habilidades que puedan generar tantísima frustración como un Armagedón que te reviente todas las tierras, o un Mind Twist que te pueda quitar todas las cartas de la mano aleatoriamente, o un Into Tourage, por ejemplo. Ya no salen, estas cartas ya no se editan. Vale, y aquí tenemos pues cosas normaleiras. Bueno, guapamente. Eso por ahí, esto por acá. Cosas que no son trallazas demenciales, pero que mola tener. Seguro que esta no la conocéis. Seguro que esta de aquí no la conocéis. Porque yo aún hace poquito que la conocí. O igual la conocéis desde hace años, no lo sé. Esto de aquí es una carta súper interesante. Os doy unos segundos para que en base al dibujo me digas lo que hace. Hay un fulano aquí que no se le ve la cara, que parece que detrás de él está escondiendo otras dos caretas. Y ahora lleva una apuesta. Pues tiene bastante relación con lo que hace la carta. Mira, tú nunca me había fijado. Lo que hace esta carta es que intercambias el control de una de tus tierras por una de las tierras que hagas target del oponente, ¿no? Me parece. Sí, haces target. O sea, es buenísima esta carta. Porque te haces target a tu Undiscovered Paradise y cuando te sube a la mano el turno siguiente, cuando tú le pasas el turno, él ya no puede ni siquiera disfrutar de esa tierra adicional. En el momento en que le enderezas, sube el Undiscovered para tu mano. Entonces, es una carta curiosa, es una carta muy curiosa. Creo que tiene un precio totalmente fuera del precio que debería tener. En el momento que salga una... De hecho, creo que es rara esa carta. En el momento en el que salga una baraja relativamente seria, que lleve 4 de esas, a ver en cuánto se pone esa cartita. Porque no me parece una carta nada mala. Es un 2x1 atacando a la base de tierras.
que no es moco de pavo. Y estos Fokkers quedan pocos. Que yo ya he podido encontrar. Hay cierta escasez ahora mismo. Luego pasa como en los naturalizar. Esta es un año de escasez, año y medio, que no aparece ninguno por ninguna parte. Y de repente se fludea el mercado de una manera que dices tú, pues ya no voy a comprar más porque igual no debo comprar más. Juntarte con un taco así de naturalizar, que es el que tengo yo ahora mismo, es un poco loco, ¿no? Más cartas de cuarta. Cuarta borde negro japo. Esto para mí es caviar. Caviar visual. Y las tierras también, esta es mi favorita. Vale, aquí ya tenemos un buen supply de tierras, no las voy a abrir. Tienen un estado bastante guapo aparentemente. No veo tics, no veo marcas. De lujo. Y aquí tenemos unos piqueros que agrupan al atacar. Agrupar, menuda habilidad más loca. Está totalmente en desuso también, con el regenerar. Es una habilidad, no sé si la conocerás. Es una habilidad que tú, imagínate, puedes pegar con dos criaturas como si fuesen una. Y lo mejor de esa habilidad es que cuando la otra persona te bloquea, imaginaos, pegas con un 3-3 y un 1-1. El 1-1 tiene agrupar. Da igual cuál de los dos tenga agrupar. Con que uno tenga agrupar, gestionas el reparto de daños. Y el otro te bloquea, imagínate, con un 5-5 o con un 4-4. Entonces tú dices, vale, mandas todos los 4 daños a mi 1-1 y se salva a mi 3-3, que tenga pues igual alguna habilidad guapa, ¿no? Entonces es una habilidad bastante chechena que no han vuelto a sacar. Vale, aquí tenemos el otro taquito de cartas en japo, bastante buen estado, me gusta ver las tierras cuidadas, de quinta. Vale, imagino que venían con el taco que pasamos antes. Está muy bien esto. Estas tierras no tenía ninguna y me mola juntarlas porque no hay mucha peña que las pueda ofrecer. Y sin embargo hay gente que sí que las valora de verdad. Vale, aquí sí que puede haber algo de plomo. Esto creo que me lo mandó el chaval porque veo fundas distintas. Y una de estas bolsas que son las que él usa. Entonces espero que aquí lo haya metido con delicadeza y tiempo porque es muy fácil dañar las cartas, si no. Supongo que las tiene que ir metiendo una por una. Entonces, bueno. Vamos, es una pena, ¿eh? Son buenas bolsas. Pero cuando son tan rígidas, no se puede. No se puede, porque ya me pasó de dañar alguna carta. Sacas haciendo un poco de fuerza y como va tan achuchado, la doblas la carta, le metes una doblez. Y no queremos eso. Sobre todo cuando tenemos chumbete de alto calibre, como son estas Tempting, ¿no? O un Baloth, que creo que lo voy a dejar en la funda. Bueno, se va a la funda de eso. Un Baloth excelente menos. Bueno, es que aquí tenemos cosillas, aquí hay cosillas, chavales. Bueno, un playset de estos. Voy robando, a ver qué robo este turno. Unos jefes. Unas buenas mordidas. Como los políticos a los presupuestos y a los contratos con dinero público que le dan unas mordidas épicas. Que tiene un pequeño smack. Uy, y aquí está... Y aquí está dañada. Vamos a meterla en el taller de reparación. Os debo un vídeo todavía que no lo he hecho. Me da la verdad que una pereza brutal, porque me da una pereza brutal hacerlo a mí. Imaginaos hacerlo y grabarlo en uno, es una doble pereza brutal. Wow, están increíbles estos lining. Uf, este lining tiene un centrado bastante guapo. Este se viene con papi. Vamos a seguir robando del top. Vaya, vaya. Esta rascadita. Es una combinación de colores que no sé si llegaré a jugar. Pero se va a venir con papi. Se va a venir con papito. Porque yo sé lo que pasa con las foils. Que luego las vendo y me arrepiento. Porque algunas como esas son muy difíciles de encontrar. Muy difíciles. De hecho, algunas veces las pillo en Car Market. Sobre todo si las juego. Oh, mirad. Korean.
Corian doblado. Corian cuñado. A ver si la podemos recuperar esta también. Vamos a hacer pruebas. Como el valor para mí es casi cero, cuando está doblada una carta, es como que me duele menos someterla a procedimientos traumáticos. Y entonces hago pruebas. Este counter está súper guapo, me parece una carta brutal, totalmente jugable para Premodern y que compite un poco con el clásico de Mark Poole, versión foil. Vale, aquí tenemos una mascota destruida, tenemos aquí, si le pudiésemos quitar esta doblez, se me acumula el trabajo. Si pudiésemos quitar esta doblez, igual subimos en unos euros. Cuando tiene creasing, tiene grieta. Sí, tiene un poquito de grieta. Esto no se le puede quitar nunca ya. Esto ya le queda. Aunque la carta se enderece, esa grieta no se le puede quitar, porque la carta ya está dañada. Que yo sepa, o sea, quiero partir de la base de que todo es posible. Igual se puede arreglar y yo debería decir, wow, que no lo sé arreglar todavía. Guay, está en muy buen estado, sin cut line ni nada. ¿Ves? Lo que te decía antes. Esto al meterlo en funda se puede volver a levantar. De hecho, si le doy así con cuidadito, seguramente se peina hacia adelante y la carta como que la recuperas un poquillo. Bueno, en este caso no, porque creo que ya falta. El negro ya falta. Pero en algún caso sí. Esta se viene con papi. Esta se viene con papi. Conmigo no hay muchos así. Y el huevito blanco-azul se viene con papi directo. Uf, tiene bastante... Está nublado. Está nublado. Vale, y un cloud post. Guapísimo. Uy. Guau, es verdad, ese me encendí bastante. ¿Sabéis cuál es esa? Y de estos quedan cada vez hay menos. Los fríos es una carta que se está volviendo bastante loca. Esto era uno, ¿no? Fijaos qué grosor tiene esta carta. Porque tiene doble foil, Esto es un bicho increíble, se juega en Legacy. Seguro que la conoces, porque es buenísimo, es de los mejores que hay de turno 1. Ahora mismo en Magic. Para azul. Es un 1-1 por 1, que no hace nada. Que durante todos tus mantenimientos muestras la carta del top de tu biblioteca. Si es un instantáneo o un sorcery, se da la vuelta. Y al darse la vuelta, es un 3-2 que vuela. Es decir, tan fácil como turno 1 esto. Turno 2, mantenimiento. Habilidad en la pila. Respondes con un brainstorm. Te coges un sorcery o un instant de tu mano y lo pones en el top. Lo muestras y lo robas. Y tienes un 3-2 vuela en turno 2. Brutal. Este es un bicho brutal. Lo vi porque estaba descontado y estaba casi a la mitad del precio que salió cuando lo sacaron en Innistrad Remastered. Y dije yo, va, venga, lo pillo. Es una carta que no tengo prisa por vender, es una carta que me va a llevar mucho tiempo. Y... Bah, es bien chulo, el foil nuevo. Es una pena el marco, que es una broza. Entonces, nos Cursed Totem. Ahora viene una onda de Cursed. Si estoy yendo una por una así, me va a llevar 50.000 años. Pero están súper desordenadas. Star City Games. Wow, de Japón. A ver si puedo. Nice. Uf. Wow, menudo chumbo. Wow, hay otro estupor que se viene con papito. Y aquí 2 Gaias y un Terrabro. Grandioso. Grandioso plomo. Vamos a ver estos dos. Y el Draco también. Vamos a revisarlas rápidamente. Es que no puedo no revisarlas, tío. Esto es una maravilla. Oh, Dios. Así como la fuerza impía me estoy poniendo ahora. No, esta se viene con papi. Está impoluta. Y esta, a ver qué tal está. Madre mía.
Vale, por aquí tiene unos tics, pero por delante está absolutamente impoluta. Buah, esto sí que no lo había visto. Esto no lo había visto, esto no se veía en la foto. Ultra Pur, Draco Ultra, Ultra Mega Pur. Oh. Bueno, dinero en la ultra basura. Voy a experimentar con él. Espero que este esté bien. Está muy bien. Parece que tiene un foil cut line aquí, una marca, pero no tiene nada. Uf, este se tiene que venir con papi. Está demasiado bien como para dejarlo ir. Voy a ponerlo ahí, voy a darle los cambios de fundas. Vamos a seguir con esto y voy a terminar el vídeo aquí. Voy a recargar energías, unos exhume, más de estos para abastecerme ahí. ¡Oh! Las espadas estas. ¡Oh! Y otro estupor más. Bien, creo que ya tengo el playset de estupores. Y otro de estos. No recuerdo haber pillado dos. Buah, pues sí, pillé dos. Es que estas cartas hace... Tiene aquí unas marcas. Esto es de abrir el sobre a lo bruto. Buah, tengo dos de estos. Creo que me calenté. Si los pillas porque estaban baratos, seguro. Por debajo de precio. Dos. Nice. El estupor, que lo tenemos que ver, porque tiene un foil apabullante. Además ahora ya es atardecer. Y en el atardecer salen los colores. Vamos a cerrar aquí. Voy a ver la hora. Vale, tengo todavía tiempo para seguir abriendo pomada. Soy el vicepresidente de la comunidad. Entonces estoy capacitado para hacer más operaciones que muchos políticos. Soy vicepresidente. ¡Oh, qué preciosidad, por favor! Normal que valga pasta. Está muy guapa esta Aira. Estas espadas, muy, muy guapas. Muy guapas, pero como las de cuarta borde negro, que me perdonen, pero no hay. Entonces, hay cosillas, aquí hay cosillas. Hostia, esta la compré, no la compré. Esto es una tienda, sobre todo de cómics, pero hay veces que tienen algunas cartas. Mandarake. Yo no compré esto en Mandarake, pero me mandan una funda de allí. Qué curioso. Está todo conectado, todos los frikis compramos en los mismos sitios. Es increíble. Yo suelo comprar cómics en esa tienda. Suelo comprar los cómics ahí. Pero cartas, poco tienen. Cuando estuve en Japón, alguna cogí. Guau, qué bueno. Vale, hay cosas guapas. Y la ola de paralaje, guau, hay cosas muy guapas por aquí. Muy guapas. Entonces... Buah, hay muchísimo plomo por abrir. Estoy impaciente con lo que viene ahí. Vamos a ir con este, que es los difíciles de abrir, en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Si has llegado, seguro que sí. Si lo estás escuchando, es que no puede haber otra posibilidad, claramente. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente, dentro de 7 días. Un saludo y un abrazo y que vaya todo bien. ¡Chao!